En alemán hay dos formas de pronunciar la R. Una vamos a llamarla R gutural, la otra la R vocalizada. A pesar de las creencias, no es realmente difícil lograr la pronunciación correcta cuando uno se enfoca. Hay letras que son mucho más difíciles de aprender, como por ejemplo la S sonora, o la G, entre una N nasal y una E. Pero sí hay un problema que tiene que ver específicamente con la R. Al pronunciar una R, nuestro cerebro manda una señal a la lengua para que mueva su punta hacia el paladar. Y esta señal hay que desactivar cuando hablamos alemán. Sabemos que hasta cierto grado el cerebro funciona como una computadora, pero hay una enorme diferencia. En el cerebro no podemos simplemente prender, apagar, programar o reprogramar ciertos procesos. Al menos aún no. Estamos obligados a aprender las cosas y, en caso de necesidad, practicar las cosas tantas veces hasta que el cerebro cumpla con el resultado deseado. Y como siempre cuando se trata de la pronunciación, algunos estudiantes tienen mucha facilidad y las formas correctas les salen sin el más mínimo esfuerzo, pero otros batallan y sufren, a veces bastante. Para facilitarle la vida al último grupo mencionado tenemos algunos consejos, empezando con el punto clave: inmovilizar la lengua. La idea es, realmente inmovilizar la lengua, no solo evitar la pronunciación española de una R. Porque en las últimas 2 décadas hemos observado otro detalle interesante. Cada vez hay más personas quienes en sus actividades laborales hablan mucho inglés. Y una cantidad considerable de estas personas intuitivamente quiere pronunciar la R alemana como una R en inglés. Entonces, ¿qué podemos hacer para mantener la lengua tranquila? Creo que los medios en las imágenes no son muy convenientes. El truco clásico es el siguiente. Nos ponemos una pluma o un lápiz de forma transversal en la boca, para que la lengua se quede atrapada debajo. Y de esta forma pronunciamos palabras con R. Obviamente todo lo demás que decimos no podremos pronunciar bien, pero evitamos que la punta de la lengua tenga contacto con el paladar. Como dice el nombre, la R gutural se produce en la garganta. Para ser más exacto, vibrando la úvula. Se parece mucho a gárgaras suaves, sin agua o con muy poca agua. Hay otra comparación que sirve mucho. La R gutural se parece a la J en mejor o a la G en magia. Nada más necesitamos suavizar el sonido. ¿Magia? Maria. Maria. Si aplica la pronunciación gutural o la vocalizada, esto depende de la posición de la R en la palabra. La forma gutural aplica al principio de una palabra, al principio de una sílaba, y dentro de una sílaba, después de una consonante. Radio, radio, Regen, Regen, Risiko, Risiko, Rollen, Rollen, Rudern, Rudern, Rot, Rot. Giraffe, Giraffe, Paris, Paris, Europa, Europa, rasieren, rasieren, rotieren, rotieren. Kraft, Kraft, Kreis, Kreis, Krone, Krone. Mikrofon. Mikrofon. Matrix. Matrix. Programmieren. Programmieren. Como vimos en la parte 2, la R se pronuncia de forma gutural cuando está al principio de una palabra o sílaba.
Cuando está al final de una palabra o de una sílaba, entonces se pronuncia de la forma vocalizada. También cuando R es la penúltima letra de una palabra o de una sílaba, y la última letra es una vocal. Se llama R vocalizada porque se pronuncia como una vocal, una A corta y oscura. La lengua de nuevo no participa. Mejor dicho, la R vocalizada siempre le sigue a una vocal. Y la pronunciación de la vocal antes de la R terminamos hacia una A. Uhr, Uhr. Tor, Tor. Bier, Bier. Motor. Motor. Tiger. Tiger. Kultur. Kultur. Berlin, Berlin. Irland, Irland. Morgen, morgen. Berg, Berg. Sport, Sport. Joghurt, Joghurt. Al principio nos confunde la R en medio de una palabra. Necesitamos aprender a ubicar si se trata de la última letra de la primera sílaba, o de la primera letra de la segunda sílaba. Morgen, Moral. Morgen, Moral. Berlin, Paris. Berlin, Paris. Kerze, Kerosin. Kerze, Kerosin. Existen dos razones por las que una palabra se escriba con doble R. Una es la típica función que cumple una doble consonante, indicar la pronunciación corta de la vocal anterior. La R misma suena igual como si fuera una sola R. Al final de una sílaba o de una palabra se pronuncia como una A. Solo hay muy pocas palabras con doble R que suena vocalizada. Y en medio de una palabra entre dos vocales usualmente aplica la R gutural. Algunas de estas palabras son de origen latino o griego y sus equivalentes en español se escriben con doble R también. La segunda situación es cuando una sílaba termina en, y la siguiente sílaba comienza con una R. En este caso la pronunciación de la primera sílaba termina como una A, y la segunda sílaba comienza con la R parecida a gárgaras o a la G de magia. Esta forma es muy común en palabras compuestas y en palabras con un prefijo que termina en R. Por último vamos a darles unos ejemplos más completos, para que puedan practicar ambas formas de pronunciar la R, en pequeñas frases. Primero la R gutural. Rote Rosen riechen rosig. Rote Rosen riechen rosig. Mario programmiert Mikroprozessoren. Mario programmiert Mikroprozessoren. Y ahora la R vocalizada tipo A. Unser Hamburger Bier war nur für Genießer. Unser Hamburger Bier war nur für Genießer. Morgen wird Pastor Meier wieder vor der Kirche warten.
Morgen wird Pastor Meier wieder vor der Kirche warten.